Hola, superalumnos. Soy vuestro profe. Y hoy vamos a hacer un viaje alucinante en el tiempo. Nos vamos a una de las épocas más emocionantes y llenas de cambios de la historia de España, la Edad Contemporánea. Así que abróchense los cinturones, porque esta aventura está a punto de empezar. Todo arranca lejos de aquí. En Francia, en el año 1789, ¡boom!, estalla la Revolución Francesa. La Edad Contemporánea es una época de cambios gigantescos y un montón de conflictos, tanto en España como en el resto del mundo. En Francia, la gente estaba harta de su rey, Luis XVI, que vivía con todos los lujos mientras el pueblo lo pasaba fatal. Así que los ciudadanos se levantan contra él, que era un rey absoluto, es decir, tenía todo el poder, su grito de guerra, libertad, igualdad y fraternidad. La cosa se puso tan seria que al final, el rey fue ejecutado. Y en medio de todo este caos, aparece un militar bajito pero muy ambicioso, con un sombrero muy famoso. ¿Os suena? Napoleón Bonaparte. Se hace con el control de Francia y su objetivo es claro: dominar toda Europa. Y claro, con Napoleón queriendo conquistar todo, el lío iba a llegar a España. Aquí reinaba Carlos IV, y su mano derecha, un tal Godoy, al principio tuvo mucho miedo de las ideas revolucionarias de Francia y cerró las fronteras. Pero luego cometió un error garrafal. Cambió de opinión y firmó el Tratado de Fontainebleau en 1808. ¿Qué significaba esto? Que dejaba pasar al ejército de Napoleón por España para, supuestamente, invadir Portugal. Mala idea. Las tropas francesas, en vez de solo pasar, empezaron a ocupar un montón de ciudades españolas. El pueblo, al ver esto, se enfadó muchísimo y organizó una revuelta conocida como el Motín de Aranjuez. La presión fue tan grande que el rey, Carlos IV, no tuvo más remedio que abdicar y cederle el trono a su hijo, Fernando VII, pero Napoleón, que era muy astuto, vio su oportunidad en esta pelea de padre e hijo. Los llamó a ambos a la ciudad francesa de Bayona con una excusa, y allí los engañó. Consiguió que ambos renunciaran al trono y, ¡zas!, puso a su propio hermano José Bonaparte como nuevo rey de España. Los españoles, claro, no iban a aceptar a un rey francés impuesto a la fuerza. Y así, el 2 de mayo de 1808 en Madrid, el pueblo se levantó en armas, dando comienzo a la heroica Guerra de la Independencia. Después de años de lucha, los franceses fueron expulsados, y en 1814 vuelve el rey. Fernando VII, al que llamaban el Deseado, regresa a España. Pero su reinado fue como una montaña rusa, un sube y baja constante entre el poder absoluto y las nuevas ideas liberales que habían surgido. Nada más llegar en lo que se conoce como sexenio absolutista, lo primero que hizo fue decir: aquí mando yo y nadie más. Eliminó la Constitución de 1812, la primera de nuestra historia, que defendía los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero a los liberales no les gustó nada. En 1820, un militar llamado Rafael del Riego se levantó contra él y lo obligó a jurar la Constitución. Así empezó el trienio liberal, 3 años en los que los liberales tuvieron el poder. Sin embargo, a Fernando VII no le hizo ninguna gracia. Pidió ayuda a otros reyes absolutistas de Europa, y con su apoyo, en 1823 recuperó todo su poder, dando inicio a la década ominosa, una época de dura represión contra los liberales. Y mientras todo este lío ocurría en España, al otro lado del Atlántico, las colonias americanas aprovecharon la situación. Hartas de los altos impuestos y contagiadas por las ideas de libertad, empezaron sus procesos de independencia. Grandes líderes como Simón Bolívar lideraron ejércitos que derrotaron a las tropas españolas. Al final de este periodo, de aquel inmenso imperio, a España solo le quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y por si fuera poco, Fernando VII tuvo otro problema: solo tuvo una hija, Isabel. Para que ella pudiera reinar tuvo que anular la ley sálica que prohibía gobernar a las mujeres. Esto enfadó muchísimo a su hermano Carlos, que se consideraba el legítimo heredero. Cuando Fernando VII muere, su hija Isabel II se convierte en reina con solo 3 añitos. Como era una niña, al principio gobernaron en su nombre su madre, María Cristina, y más tarde un general muy famoso, el general Espartero. Pero el tío de Isabel, Carlos, no se quedó de brazos cruzados. Sus seguidores, los carlistas, que eran absolutistas y no querían una reina ni un gobierno liberal, iniciaron una guerra, la Primera Guerra Carlista. Fue una auténtica guerra civil entre los carlistas y los liberales, que apoyaban a la pequeña reina Isabel. Al final, ganaron los liberales. Cuando Isabel II ya fue mayor de edad y pudo reinar por sí misma, entre 1843 y 1868, el sistema político en España se consolidó como liberal, pero no había un solo tipo de liberales, sino 2 partidos principales que se turnaban en el gobierno. Imaginaos una balanza: en un platillo estaban los del partido moderado, apoyados por las clases altas,
que querían darle más poder a la reina y menos al pueblo. En el otro platillo, los del Partido Progresista, con el apoyo de las clases medias, que defendían la soberanía nacional, es decir, que el poder residiera en el pueblo. Estos dos partidos se fueron alternando, pero el sistema era muy inestable. Finalmente, una grave crisis económica y el descontento general provocaron una revolución en 1868, conocida como la Gloriosa. La situación se puso tan fea que la reina Isabel II tuvo que hacer las maletas y huir de España. Con la reina fuera, España entró en un periodo de caos y experimentación de 6 años, el sexenio revolucionario. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntaban todos. Primero, buscaron un nuevo rey por toda Europa, y encontraron a un italiano, Amadeo de Saboya. Pero el pobre hombre duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Abdicó enseguida, harto de los problemas de España. Entonces, se intentó algo totalmente nuevo. Se proclamó la Primera República. Por primera vez, España dejaba de ser una monarquía. El poder estaba, en teoría, en manos del pueblo a través de sus representantes. Pero fue un desastre. La inestabilidad era tan grande que la república duró poquísimo. Tonto caos. Muchos empezaron a pensar que la mejor solución era volver a lo conocido. Why as if you? En 1875 se decidió restaurar la monarquía en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Este nuevo período se conoce como la Restauración. La Restauración, liderada por el político Cánovas del Castillo, buscaba sobre todo estabilidad. Se basó en una nueva constitución, la de 1876, y en un sistema llamado el turno pacífico de partidos. ¿En qué consistía? Pues en que los dos grandes partidos de la época, el conservador, heredero de los moderados, y el liberal, heredero de los progresistas, se ponían de acuerdo para turnarse en el gobierno de forma pacífica. Uno gobernaba un tiempo y luego pactaban para que gobernara el otro. Sonaba bien, ¿verdad? Se acababan los golpes de Estado, pero había truco, un truco muy sucio. Para que este turno funcionara se manipulaban las elecciones. Era todo un fraude. Aquí entraba en juego una figura clave en el cacique. Los caciques eran las personas más ricas y poderosas de las zonas rurales. Ellos se encargaban de que saliera el resultado electoral que tocaba en cada momento. Como, pues presionando a la gente para que votara un candidato, amenazando con quitarles el trabajo, comprando votos o directamente cambiando las papeletas de las urnas. A este sistema de fraude y corrupción se le llamó caciquismo. Por supuesto, no todo el mundo estaba de acuerdo con este engaño. Surgieron nuevos partidos y movimientos que se oponían, como el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, que defendía los derechos de los trabajadores, y los movimientos nacionalistas en Cataluña, el País Vasco y Galicia, que reclamaban un mayor reconocimiento de su identidad. Y así llegamos al final del siglo XIX, un momento muy duro para España. En 1898, estalló una guerra contra Estados Unidos y España perdió sus últimas colonias importantes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue un golpe terrible no solo por la pérdida de territorios, sino porque sumió al país en una profunda crisis económica, política y de identidad. Se la conoce como la crisis del 98. La sensación era de fracaso y decadencia. Como respuesta a esta crisis, surgió un movimiento de intelectuales y políticos llamado regeneracionismo, que buscaba analizar los problemas de España y proponer soluciones para regenerar y modernizar el país. Y no podemos olvidar que muchos de estos acontecimientos dejaron una huella imborrable en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el famoso motín de Aranjuez contra Godoy y Carlos IV ocurrió aquí. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra los franceses, que dio inicio a la Guerra de la Independencia, tuvo como escenario principal las calles de Madrid. Además, durante el siglo XIX, Madrid se modernizó mucho. Se construyó el canal de Isabel II para traer agua a la ciudad. Se inauguró el primer ferrocarril que unía Madrid con Aranjuez en 1819. Abrió sus puertas una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del Prado. Y hasta aquí nuestro increíble viaje por el siglo XIX español. Una época de revoluciones, reyes que van y vienen, guerras, constituciones y muchos cambios que sentaron las bases de la España que conocemos hoy. Espero que hayáis aprendido un montón. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras en la historia. Nos vemos en el próximo video.